estamos Jorge Abel Salinas, como siempre, el doctor Ricarte Cortés y Joana Sayán. Pero deja escuchar por digo que el pan. A ver, un poquito más, maestro, por favor. Pam, pam, pam. 10:55 de la mañana, estamos aquí juntos en Siempre en Casa, ya para dar inicio a nuestra secuencia de nutrición. Estábamos hablando del pan, qué rico, y es fundamental el rol del pan en toda casa del mundo entero y sobre todo de los peruanos. Pero queremos saber, ¿nos hace daño, no nos hace daño? Por eso estamos con una invitada muy especial. De hecho, es uno de los medicamentos, uno de los alimentos más antiguos, ¿no? O sea, como uno se remonta milenariamente, uno habla de pan. Para eso nos acompaña la nutricionista, la licenciada Lorena Saavedra, nutricionista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lorena, bienvenida. Muchas gracias, chicos, gracias por la invitación a la radio, a la Yo universidad. gracias por lo de chicos, perfecto. Nos cayó perfecto. Bueno, y para hablar del más chico, del más joven, entonces voy a empezar yo con la pregunta. Comience por el más joven. Empezamos con el más joven. Lorena, ¿por qué es importante? ¿Es importante o no el pan dentro de la alimentación, dentro de la dieta de los peruanos? Claro que sí, es muy importante, ¿no? Porque el principal nutriente que nosotros necesitamos es el carbohidrato. Los carbohidratos lo que hacen es aportarnos energía y el pan es una forma sencilla de consumirlo. Y es lo mismo, digamos, tenemos pan, diferentes variedades de pan, así como es variedad nuestra cultura, pluricultural somos en nuestro país, también hay variedades de pan, donde vas hay un pan distinto. ¿Estos panes en general tienen las mismas condiciones, los mismos aportes, varían? ¿Cómo podemos reconocer? Sí, básicamente, bueno, ya lo he mencionado, ¿no? En cada pan es distinto. Acá en Lima encontramos pan francés, de repente nos vamos al norte y encontramos otro tipo de pan, ¿no? Una cachanga, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, el ingrediente base efectivamente es la harina de trigo, ¿no? Sí. Pero encontramos otras combinaciones como pueden ser harina de camote, harina de quinoa, que nos aportan otros nutrientes, minerales, por ejemplo, y también encontramos otra variedad que es el pan integral, que nos aporta fibra. Claro. Por lo general yo estoy tratando siempre de cuidar mi peso, ¿no? Entonces he escuchado tanto que el pan engorda que ya le tengo a veces un poco de fobia o lo como con mucho cuidado. ¿Es verdad, Lorena? ¿El pan engorda tanto? El pan en sí no, pero su exceso efectivamente engorda. Yo Y no pensé solo que el pan no engorda, el que engorda es uno. Sí, también. Pero entonces, en el exceso, ¿y cuándo es un exceso? El exceso ya va a partir de más de 2 panes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la dieta peruana contiene más carbohidratos que otro nutriente, ¿no? Entonces nosotros exageramos en el pan, en el arroz en la costa, o la papa en la sierra, la yuca en la selva. Entonces, además de eso, le sumamos el pan, ¿no? Y no es un solo pan, es un pan en el desayuno, o 2 o 3. En el almuerzo, la sopita. En el almuerzo. ¿Y qué le pones al pan? Claro, en realidad en el Perú se utiliza mucho, se consume el pan en diferentes horas del día, acompañando diferentes comidas, la harina de trigo. Otros países, México por ejemplo, come más tortillas de maíz, claro. O sea, no come pan sino maíz. ¿Cuál sería el pan que en todo caso, por sus beneficios, por sus características, sería más adecuado? Lo más común es la harina de trigo, pero también hay pan de quinoa, pan de camote. ¿Hay alguna diferencia que juegue a favor del aspecto nutricional? Claro, por ejemplo, el pan de quinoa es un alimento muy rico, muy nutritivo, ¿no? Si bien la cantidad de minerales, de vitaminas que tiene es mínima, porque en realidad los otros panes de camote, de quinoa, necesitan solamente una pequeña cantidad de harina de este alimento para que se pueda producir el pan de las determinadas características como lo conocemos, ¿no? Siempre vamos a necesitar más de un 80% de harina de trigo para producir el pan, ¿no? Y otra parte mínima, un 20-30% del otro tipo de harina. Ahora, hay una preocupación en el tema del cómo se prepara el pan, el uso de la manteca, o qué usas para preparar el pan. Una cosa es un pan preparado con manteca, con grasa, y otro que preparado con otro tipo de... ¿Qué se usa? ¿Margarina? ¿Qué es lo que se usa para...? ¿Qué opciones hay? Saludable. Sí. Algunos tipos de panes utilizan la manteca, ¿no? Por ejemplo, el ciabatta puede utilizar manteca, ya, un poquito, ¿no? Los panes de yema, ahí se les reduce. Incluso hay otro ingrediente, sí, hay otro ingrediente importante que es la sal, ¿no? Todos los panes necesitan sal para detener el crecimiento de la levadura, ¿no? Para que no se hinchen tanto, verlos así tan voluminosos, ¿no? Y Lorena, otra pregunta que seguramente muchos se hacen en la mañana entonces es, ¿con qué podemos combinar el pan y que estemos siendo cuidadosos en que nuestra alimentación sea saludable? Algunos le ponen margarina, otros le ponen mantequilla, aceitunas, hot dog. ¿Qué es lo mejor en este caso? Bueno, sobre todo evitar las grasas saturadas, ¿no? ¿De dónde provienen las grasas saturadas? De los quesos amarillos, especialmente, no del queso fresco, de los embutidos también. Ahí estamos evitando grasas, preservantes, nitritos, nitratos, ¿no?
Ahora, tú nos dices de que 2 panes al día sería conveniente consumir, pero ¿qué pasa si tenemos el lonchecito, vamos a consumir un poquito más de panes? ¿Cómo puedo hacer ese juego de dejo de comer en la mañana para poder comer más en la tarde? O sea, ayúdanos un poquito a saber cómo puedo justificar en todo caso el consumo, consumir un poquito más de pan. Pero mira, nos tenemos que ir al gran resumen de la hora, pero ¿qué te parece si luego me respondes esa pregunta? Claro. Volvemos, amigos, luego del gran resumen de la hora aquí en Siempre en Casa. Bien, seguimos en Siempre en Casa. Estamos conversando sobre aquí nutrición con compañía de la nutricionista, la señorita Lorena Saavedra, es nutricionista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y bueno, nos estabas conversando una serie de detalles que me parecen espectaculares, porque como que uno lo descubre. Hay gente que dice que tostadas, entonces como para que no me engorde, para que no me haga daño, mejor tostadas. Pero 2 tostadas es un pan. Sí, efectivamente, tenemos ese mito, ¿no? Esa creencia de que las tostadas son mucho más sanas porque nos las recomiendan durante las dietas, ¿no? Pero no, 2 tostadas equivalen a un pan. Y eso del pan blanco, este pan pita, el pan y el pan pita. El pan pita igual, tiene el mismo aporte de energía que el pan común, un pan francés o un pan integral. Y justo esa era la pregunta que te dejé antes del corte, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Porque tú nos dices 2 panes en el día, pero si yo tengo un lunch y sé que voy a comer muchísimo más, tal vez lo puedo poner con pan pita o, como decía Ricardo, tostadas o pan integral, entonces ¿puedo consumir un poquito más? No lo podemos reemplazar por lo mismo, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es de repente disminuir la cantidad de arroz o de papa que comemos en el día, o quizás tallarines, ¿no? Claro. Lorena, yo quisiera preguntarte por seguramente muchos ejemplos comunes en la gente, ¿no? O sea, el que nos están escuchando, la persona que está manejando su taxi, seguramente por ahí paren en algún lugar y dice, no, yo paro en tal esquina porque ahí siempre pido un pan con huevo. Y otra persona dirá, no, yo como mi pan con chicharrón, y el otro dirá, pan con tamal. Con salchicha y guacho. Uy, puede que sea rica, pero ¿qué pasa con esas combinaciones? ¿Cuáles serían o qué riesgos estamos corriendo si utilizamos ya con rutina este tipo de panes, estas combinaciones? Claro, lo que les decía, ¿no? Disminuir la cantidad de grasas saturadas que acompañan el pan, ¿no? El pan con huevo frito, por ejemplo. Claro, como ya estamos consumiendo el aceite del huevo frito, ¿no? Un pan con chicharrón, de repente también ya estamos consumiendo de nuevo la grasita que tiene la misma carne de cerdo, más el aceite con el que freímos, ¿no? Y encima le ponen camote, ¿no? Claro, ahí tiene que estar como en una balanza, ¿no? No puedo creerlo. O sea, qué rico es por un lado, pero cuánto daño me puede hacer. Vamos a recordar nuestras líneas telefónicas para que todos ustedes, amigos, nos puedan llamar y nos cuenten con qué comen ese pancito en la mañana, en la tardecita. El 212-4100. 212-7165. Y el 0813-1400 gratis para el interior del país. Como siempre sabes, ya está nuestro muro en el Facebook de Siempre en Casa. Y para hacer no solamente sus consultas sobre el pan que comen, sino también ahora que empieza la etapa escolar, Lorena, ¿no? A veces uno no sabe, le doy en el desayuno a nuestros hijos un pan, en la lonchera también le mando un pan. Entonces, ahí un poco de la recomendación para las mamás, ¿no? Claro, no hay que sobrecargarlos de pan. Tenemos otras alternativas de alimentos energéticos, como pueden ser el choclo, por ejemplo, ¿no? Contiene más fibra, más natural, ¿no? Y también tenemos lo que podría ser la papa. Y hay una práctica común también, ¿no? Algunas mujeres dicen, no, yo no quiero comer tanto pan porque voy a engordar, etcétera. Entonces le quito la miga, como el pan con poca miga. ¿Ayuda? ¿Sirve eso? Podría ayudar, ¿no? La corteza y la miga nos engordan en la misma cantidad, ¿no? Lo que va a ayudar sí es que vamos a pensar, vamos a ver que estamos comiendo de repente un mismo volumen, ¿no? Pero nos estamos engañando nosotros mismos y estamos ingiriendo menos calorías. En las loncheras, a los chicos hay que ponerle su sándwich, es mejor que vayan con pan. Hay gente que dice, mejor pongámosle sin pan para que coman más de otra cosa. O el pan está bien que vaya acompañando, digamos, un sándwich. Es más que más práctico, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista nutricional. Sí o sí debería haber un alimento energético. Y esto lo es, el pan es energético. Lo es, pero existen otras, ¿no? Otras alternativas. Puede ser, como yo les decía, ¿no? El choclo, de repente un alimento rico en grasas vegetales, como podría ser la palta, por ejemplo. En lugar del pan, dices tú. O podría ser también frutas secas. Vamos a recibir ya a Leslie, que está llamando desde el Cercado de Lima. ¿Cómo estás, Leslie? Buenos días. Sanita, contenta de estar con ustedes tan cerca ahorita, y todos los días los escucho. El programa es lo máximo y gracias por los temas que tocan. Creo que ayuda tanto a las que son mamá y las que no somos mamás.
Gracias creo a ti, que Leslie. nos ayuda a ser mejores personas, sobre todo eso, el doctor Ricarte Cortés, Hola, y el Leslie. doctor también, el pediatra. Jorge Yo Abel, no tengo claro. bebés, pero trato con adolescentes, doy clases en la universidad, entonces uno como que vive ese momento, ¿no? Claro. Me encanta porque lo viven ustedes día a día. Leslie, ¿qué pancito has comido hoy día? Ay, yo como el pan francés y el ciabatta, me encanta, Ajá. pero lo que mi duda es la siguiente, mire, yo tengo mala digestión con la papa y el arroz, entonces yo he optado por mis comidas, ya no como papa ni arroz, lo reemplazo por un pan. Yo quiero preguntarle a la nutricionista qué problemas pueda tener más adelante. Yo tengo 35 años. Ay, es joven. Sí, pero yo tengo problemas, o sea, yo sufro de ácido úrico. Yo me cuido mucho en ese aspecto, pero la papa, no sé, tiene algo que me da mucha indigestión. O no la proceso muy bien. Muy Entonces, bien, muy bien, Leslie. Oye, un beso y que le vaya muy bien, los felicito. Bueno, te devolvemos varios besos también. Gracias. Bien, bueno, para responderte un poquito, Leslie, uno de los problemas que nos podría traer el abuso de consumo de pan sería la hipertensión. Un poco sabemos que la sal es uno de los ingredientes necesarios, ¿no? Que están dentro del pan, y su abuso no podría traer un riesgo de No, hipertensión. y estaría, si no come papa, restando más su ingesta de potasio que tendría que reemplazar justamente para prevenir un poco el tema de la hipertensión, ¿no? Exacto. Sí. Es muy importante lo que has dicho de la sal, porque uno no toma en cuenta ese detalle, no más allá del aporte energético y calórico, que depende también del consumo, qué otras cosas estás consumiendo durante el día. Te he dicho que viene una cantidad importante de sal, es decir, en 4 panes habría puesto el doble de la cantidad de sal que uno requiere diariamente, ¿no? Así es, sí. Justamente hemos hecho una intervención en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Para disminuir la sal en el pan de la Municipalidad de Miraflores. Ha sido un trabajo en conjunto y más panaderías del distrito se han logrado sumar, ¿no? Y están disminuyendo la sal en el pan. Okay. Es posible lograr un pan rico, saludable Sin tanta y bajo en sal. Sí. Ah, qué excelente. Sí, y eso es un tema, pero de hecho medio complicado, ¿no? Porque el peruano en general le gusta comer con sal, le gusta agregarle sin probar, agrega sal a la Así es. comida, y seguramente una de las razones por que a los limeños o a los peruanos les gusta tanto el pan es porque precisamente tiene sal. Si lo comparamos y se debe tener más cantidad que en algunos otros países, porque a veces cuando tú te vas a un lugar al interior del país, tú dices, pero qué rico este pan. No es como... Y probablemente la razón esté en que tenga un poquito más de sal, porque eso le da mejor sabor. Sí, los panes, el francés, el ciabatta que justo nos mencionaba, ¿no? Leslie, sí, son los que son más ricos en sal, ¿no? El pan de yema, por ejemplo, los dulces ya han disminuido un poco, ¿no? Ramiro hizo la pregunta. Todo el mundo quiere saber, bueno, ya, muchos panes, todos los panes que quieras, pero ¿cuál es el pan? Y tú dijiste integral, ¿verdad? El integral El más es la mejor saludable. alternativa. Bien. Ahora, si tengo un pan integral que es saludable, ¿cómo lo debo de combinar para que sea un sándwich saludable para mi hijo en el colegio? Podría ser alternativas, hay el queso fresco, tienes el queso fresco, tienes alimentos ricos en ácidos grasos insaturados, como puede ser la palta. Queso fresco sin sal. Queso fresco, no, puedes comer queso fresco, ¿no? Salvo que sea una persona hipertensa, Claro. ¿no? Ya. Eso sería recomendable. niño, ¿no? Palta, es ¿qué un niño. más? Ajá, tienes también las aceitunas, ¿no? Es importantísimo desde niños acostumbrarlos a consumir aceitunas, aceite de olivo, ¿no? También pueden ponerle pollito deshilachado, sin mayonesa, ¿no? Pueden ponerle de repente para humedecer un poquito una lechuguita, un tomatito, ¿no? Para darle más sabor. Qué importante no ponerle mayonesa a los sándwiches que mandan en las loncheras de los niños. Eso vamos a hablar también más adelante. En algún momento tenemos que hablar de eso, porque eso es contaminación muchas veces fácil. Bueno, tenemos más consultas, Lorena. Esta vez desde Los Olivos. Ahí está Gary. Buenos días. Gary, ¿Cómo está, doctor? Buenos días. qué gusto. Te escucha nuestra nutricionista. Bueno, acá se han agarrado un tema, han agarrado carne, doctor, porque acá los peruanos, qué rico pues que comemos el pan, El pan con doctor. asado, ya que hablaste de carne. Claro, hay unos panes que hasta se pueden comer solos, doctor. Yo me como 5 panes solos y qué rico. Bueno, mi comentario también era, hay algunos panes que efectivamente para darle mejor sabor le ponen un poco más de manteca o un poco más de sal, ¿no? Entonces, acá como estaba escuchando a la invitada, yo creo que sería un tema de repente de conversar o de hacer algún tema de plan con las panaderías para que ellos pudieran tomar conciencia que en sus manos pues está la salud del pueblo, que por cultura nosotros pues somos paneros. Importante, ¿eh? Así es. Importante Y lo lo que decías tú dices. que se está trabajando eso en parte desde la universidad, ¿no es verdad? Sí, desde la Universidad Crónicas, que es un centro de investigación de la Universidad Cayetano Heredia, juntamente con la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Y la idea es que se han sumado poco a poco, ¿no? Varias panaderías
están disminuyendo la sal y bueno, sería perfecto, ¿no? Si comenzamos a disminuir también un poco la manteca o el mismo azúcar, ¿no? También. ¿Cómo reconozco que un pan es integral y que otro que me dicen que es pero que no es? ¿Cómo me doy cuenta? Tienen que partirlo, ¿no? No solamente notar el color en la miga homogéneo, sino también notar el grano, ¿no? Los granos, el salvado dentro. Claro, es preferible decir así, Jorge Abel. No, está bien. Yo quería aprovechar. Hay un pan también bien oscuro, como un pan negro. ¿Ese en qué consiste? ¿Es saludable? De centeno. De centeno. De centeno, sí. También tiene otra combinación, ¿no? También aporta otros minerales, es mucho más rico en fibra también. Es rico en fibra. Claro que sí. Lorena, bueno, te agradecemos muchísimo por toda la información. Y ahora voy a comer entonces, Lorena, mi pancito con más tranquilidad, pero ya sé que no puedo pasarme de 2 pancitos al día. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Bueno, y aprovecho para hacer un saludo en especial a la Escuela Nacional de Enfermeras, Arzobispo Nacional, Arzobispo Loaiza, que tienen 100 años.